Buenos días. Buenos días. Ante todo, David, muchas gracias por acceder a tu testimonio, a tu experiencia, a todo tu rodaje a través de tus palabras. Y bueno, la presentación que puedo hacerte en 30 segundos, bueno, pues David es médico, es pediatra, neurólogo pediatra en el Valle Brón. ¿Es así? ¿A Sí, qué sí, te sí. dedicas normalmente? ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, yo trabajo de neurólogo infantil en el Hospital Valdebrón. La parte principal de mi trabajo es asistencial, ¿no? Diría que es casi más del 90% del tiempo, ¿no? Mis áreas de dedicación principal son la neurología general, o sea, yo llevo mucha carga de pacientes de diversa índole con enfermedades complejas y que pueden estar poco relacionadas entre sí. También me dedico bastante a las enfermedades neuromusculares y a la neurología fetal. Aparte del trabajo asistencial, intento hacer un poco de investigación, la que puedo, sobre todo en este contexto de presión asistencial que estamos viviendo en estos últimos meses y en estos últimos años, en los que la complejidad de la medicina está escalando de una manera muy marcada. Y también participo en ensayos clínicos, que son una forma de investigación un poco especial y que son importantes para incorporar nuevas terapias al escaso armamento que tenemos en neurología pediátrica. Entonces, mi día normal es un horario de 8 a 5, ¿no? Ese es el horario teórico. Como os podéis imaginar, cuando el tiempo no da, hay tiempo extra que invertir, que sacas de donde puedes. Y básicamente un día normal es trabajar en la consulta, pasar consulta por la mañana y dedicar la tarde a contestar dudas de pacientes vía email, vía teléfono, y solventar una carga burocrática que esperamos que cada vez sea menor. Otros días trabajo en la parte de hospitalización, aparte hago guardias de ictus pediátrico y algunos días tengo reservados para hacer investigación, y cuando no se lo come el trabajo asistencial, pues trabajo en investigación sobre enfermedades neuromusculares, sobre paraparesias espásticas hereditarias, que también son una enfermedad rara, y sobre parálisis cerebral infantil, sobre todo trabajando desde el punto de vista del análisis de datos, que aunque no tiene que ver con la medicina mucho, es muy importante para la medicina y es una cosa Está que a claro. mí me gusta mucho. Muy bien. Déu-n'hi-do. Es una jornada muy completa y durante la semana supongo que la cosa se va complicando. Sí, Eh, sí. No, eso es una cosa importante, yo creo, a la hora de plantearse una carrera biosanitaria, al ser una parte en la que estás en el contacto diario con el paciente y tienes una presión de otra persona que está sufriendo, ¿no? Es una cosa de las que pueden desgastar y ser difíciles de gestionar a nivel personal, y es una cosa que intentamos trabajar nosotros como personas, pero que muchas veces nos sobrepasa y es fuente de muchos de nuestras enfermedades profesionales. Está claro, está claro. ¿Qué estudios realizaste? ¿Cómo ha sido tu itinerario académico y también profesional? Porque al final Mm. todo cuenta, ¿no? Bueno, al final, en medicina es una maratón, ¿no? Y la maratón acaba el día que te jubilas, eh, y a veces ni eso, pero, pero, pero básicamente, como todo el mundo sabe, medicina es una carrera larga, son al menos 6 años. La media real de lo que se tarda en sacar la carrera de medicina en muchas universidades es de 7. O sea, no es raro tener que dedicar un año más. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, que es una universidad muy potente y muy compleja y que es muy exigente. Nada diferente a las universidades que tenemos en Barcelona.
y después de acabar la carrera, en la que tuve la suerte también de tener una buena formación, no solo a nivel teórico y práctico en medicina, sino también científico, y creo que es un momento bueno para aquellas personas que quieran luego profundizar y a rascar un poco de conocimiento al mundo, que ya desde la carrera empiecen a hacer una formación en investigación. Es algo que se aprecia después y que te da una visión mucho más profunda. Después de eso, hice la oposición que hacemos la mayor parte de los médicos, que es la de acceso a la formación MIR. Estuve haciendo el MIR durante 4 años en el Hospital La Paz, en pediatría. En Madrid la formación en pediatría es un poco diferente que en Cataluña. Nosotros allí hacíamos 3 años de formación pediátrica general más 1 de especialidad. Aquí son 4 años más 2 de subespecialidad después. Esto no sé si la gente que ahora empiece la carrera tendrá la suerte de no vivirlo, pero la pediatría tiene un problema que es una medicina dentro o varias medicinas dentro de la medicina, y entonces tienes que hacer tu formación general y luego es imprescindible para muchas personas tener una subespecialidad, porque el neurólogo que ve a los niños es un pediatra que también tiene que formarse como neurólogo, y eso no está reconocido actualmente por parte del Ministerio de Sanidad, pero en breve lo estará y habrá subespecialidades reconocidas y evitará el momento, bueno, o retrasará el momento de tener que seguir formándote sin tener un contrato laboral de formación tan bueno como es el MIR y que implica tener que trabajar a la vez que estás trabajando en otro sitio para aprender, ¿no? Eso es una cosa fea del post-MIR, pero es una realidad muy frecuente, no solo en mi especialidad, sino en otras muchas, ¿no? Si tú quieres profundizar, tienes que ir a un sitio donde es probable que no te puedan contratar a nivel formativo y tienes que trabajar en otro sitio para vivir. Y eso es algo desagradable, pero dura unos años y es importante tener en cuenta que es muy probable que ocurra, ¿no? Mientras yo estaba haciendo mi subespecialidad en pediatría, tuve la suerte de encontrar un trabajo en un hospital mediano, que es un hospital que está en San Sebastián de los Reyes, y allí tuve mucha suerte, aprendí muchas cosas de pediatría general, de manejo de pacientes, y acabé la subespecialidad a la par en La Paz, mientras estaba haciendo la tesis doctoral. Y surgió una oferta en el Hospital Valdebrón y junto a mi familia pues decidimos trasladarnos porque también había ofertas interesantes para mi mujer. Y aparte de toda esta trayectoria un poco rocambolesca, pues para formarte bien tienes que hacer estancias en el extranjero, ¿no? Yo he estado en Francia, en Alemania y en Dinamarca. Y tienes que tener formación en áreas que no están relacionadas con la parte más puramente médica, sino con otras habilidades que pueden ser útiles para hacerte diferente y para poder profundizar en el conocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un máster en análisis de datos y otras personas pues tienen másteres en comunicación médica. O sea, es importante trabajar esas dimensiones que nosotros llamamos transversales, que no tienen que ver con la carrera en sí, y en medicina, que es una parte en la que trabajas con personas, que trabajas con datos, que trabajas con muchas cosas que no tienen que ver con lo que tú te has formado, pues es importante también tener en cuenta que esa formación adicional será muy importante. Es decir, que no has parado nunca de desarrollar tu mente, ¿no? No. Eso es una cosa que yo creo que es buena, ¿no? Cansa y es agotador, pero es algo que también es bonito y productivo como persona. El viaje es duro, pero es agradable, ¿no? Es como cuando subes una montaña, ¿no? Lo que pasa es que esta montaña hay que tener claro que no se termina de subir. Bueno, hablando de motivaciones,
de todo este carrido, de todo este camino, hay cosas que te han gustado más, que ya las has dicho, y hay cosas que menos, que también las has comentado. Pensando cómo ahora pensaría un alumno en el cual está valorando la situación. No sabes que yo quiero ser médico y además pediatra, ¿no? Porque esta motivación de los niños, pues a muchos, sobre todo cuando eres padre, pues nos atrae muchísimo, ¿no? ¿Qué les dirías de lo más satisfactorio, lo que quizá menos? ¿Cómo valoras esas motivaciones? Yo creo que fundamentalmente, ¿no? Al final lo que hay detrás es una vocación por intentar ayudar a la gente y hacer un mundo un poco mejor, ¿no? La pediatría, digamos que tiene esa parte, ¿no? Que el futuro está como un poco en nuestras manos, ¿no? Y eso es una de las cosas bonitas de nuestra especialidad, ¿no? Y en la medicina en general, al final lo que tienes que tener muy claro es que quieres ayudar a la gente, que además vas a poder hacer un poco, que no vas a poder solucionarlo todo, claro, ¿no? Y eso es a veces trágico y a veces puedes ayudar a pacientes y a veces no. Y eso es una de las cosas que menos te va a gustar y la que más disgustos te va a traer, ¿no? En un contexto en el que la sociedad pues le cuesta entender, ¿no? Que hay unos límites tecnológicos, ¿no? Que no somos capaces de llegar a todo, que existe una presión asistencial que es muy importante y que es muy difícil de soportar y que al final somos humanos con mucha responsabilidad, pero que tenemos al final puntos de humanidad y eso es algo que nosotros llevamos mal y que la gente no termina de entender, que hay áreas de desconocimiento, que tú puedes tener que tomar decisiones rápidas y a veces erróneas y eso es algo que a las personas cuando les enfrentas contra eso, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Pues nos produce bastante insatisfacción y es algo que hay que tener claro, ¿no? O sea, para ser buen médico hay que tener capacidad de tragar cosas que igual en otros sitios no las tendrías, ¿no? Y si no tienes esa capacidad, mejor... Bueno, puedes ser médico, pero dedicarte a otra cosa. Claro, Disfrutar a la asistencia. Está claro, está claro. Porque habiendo hecho toda esta reflexión de todo lo que has hecho, lo que te gusta, lo que no, quizá cambiarías alguna de las cosas que has hecho en tu trayectoria, quizá harías alguna otra que no has hecho. ¿Qué consejos darías a los alumnos en esta tesitura? Bueno, yo creo que tuve la suerte y la desgracia de encontrar un buen trabajo en un buen hospital relativamente pronto, ¿no? Si volviera al pasado, pues no sé si me hubiera ido más tiempo a formarme fuera, ¿no? Que es algo que es importante, ¿no? También pienso que es importante medir esfuerzos, ¿no? Porque a veces uno en el intento de conseguir llegar a todo puede fallar, ¿no? Y eso es algo que es importante, que dedicarse tiempo a uno mismo, dedicar tiempo a la familia y dedicar tiempo al descanso, a tener hobbies. Y yo eso, por ejemplo, algunas veces me he obsesionado con conseguir cosas que igual estaban fuera de mi alcance y ahora me arrepiento, ¿no? O sea, que creo que es importante descansar, tener muy claro que la vida es muy larga y que hay tiempo para hacer de todo. Y eso en medicina, al final, cuando entras en esa tormenta de presión asistencial, presión académica, ¿no? Pues muchas veces se olvida y es algo importante, ¿no? Tener tiempo durante la carrera, tener tiempo después de la carrera para descansar, para pensar en lo que haces, en por qué lo haces y eso ayuda mucho. Está claro. Entonces estamos viendo que quizá una de las cosas o de los aspectos que podríamos recomendar es buscar el conocimiento interior, ¿no? Para saber dimensionar tu interior. Sí, eso es muy importante, ¿no? Tener buenas técnicas para controlar la ansiedad, tener buenas técnicas para controlar la
competitividad, ¿no? Que en nuestra carrera es desgraciadamente muy frecuente, ¿no? Y entender que al final el enemigo es la enfermedad y no llegar a unos puntos que son difíciles de definir, ¿no? Y que al final tienes unos límites como ser humano, ¿no? Y eso rápidamente, ¿no? En nuestra carrera empieza a causar estragos, ¿eh? O sea, hablo de cuando estamos estudiando, ¿no? O sea, es una carrera muy compleja, con gente muy buena a tu alrededor y la gente que entra también lo es, ¿no? Entonces, cuando tú entras a la carrera y te llevas el primer palo de tu vida a nivel académico, pues la gente lo lleva regular y es frecuente, pero no están. Sí. Entiendo. Muy bien. Pues muchas gracias por tu testimonio. Realmente ha sido muy ilustrativo. Después nos vemos en la mesa redonda. Vale. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.